Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, hoy tendremos forzosamente que iniciar nuestro programa con una nota luctuosa. Sin embargo, es en función, es a partir, es en homenaje a una persona que es sinónimo, cuyo nombre es sinónimo de fuerza y de alegría, más bien es paradójico, pero así es. Hoy falleció la señora Tina Turner a la provecta edad de 83 años. Sin embargo, uno dice 83 años y eso no cuadra con la idea de Tina Turner, con todo lo que evoca el nombre de Tina Turner, tanto musical como visualmente, debo decir. Quizás la mejor descripción la da este tweet de despedida que le dedicó nada más y nada menos que el expresidente Barack Obama. Dice así: Tina Turner estaba cruda, ella era poderosa, ella era imparable y ella era ella misma sin pedir disculpas, hablando y cantando su verdad a través de la alegría y el dolor, triunfo y tragedia. Hoy nos unimos a los fanáticos de todo el mundo para honrar a la reina del rock and roll, una estrella cuya luz nunca se desvanecerá. Creo que esas palabras son ciertamente las exactas para rendir homenaje a esta gran artista popular que fue Tina Turner y que, repito, nos dejó en el día de hoy. Otra información, otra noticia importante del día de hoy es que hoy, 24 de mayo, es el día homenaje a un profesional invisible, pero sin ese personaje, por ejemplo, ustedes no pudieran estarme escuchando ni viendo en este instante. Hoy es el día del operador de radio y yo debo rendir público homenaje no solamente a Ángel Villalobos, nuestro operador acá en Radio Rumbos, sino a todos los operadores que han estado trabajando conmigo en estos ya 18 años de labor radiofónica, y a todos los operadores de radio del país, porque saben una cosa, siempre ser operador de radio es algo importante. Sin ese personal, repito, aunque invisible, la voz del periodismo, la voz del entretenimiento, la música, esa magia que es la radio no pudiera llegar ni a sus casas ni a sus vehículos. Así que es muy importante. Pero en Venezuela, y en esta Venezuela, un operador de radio es literalmente hablando un mago. Por eso es que yo todas las noches despido cuando recito los créditos, hablo del mago Ángel Villalobos, porque es que aquí se nos va la luz a cada rato, y cuando no se va la luz, las líneas telefónicas no funcionan, y cuando funcionan las líneas telefónicas es el internet lo que falla. Entonces tú ves a nuestros operadores, tú ves a Ángel Villalobos, tú ves a todos los colegas que están en ese ámbito literalmente haciendo magia para que la radio salga, y la radio sale. Por eso, repito, mi palabra de respeto y de homenaje a los operadores de radio hoy en su día. Vamos a empezar nuestro programa de hoy con un par de noticias ciertamente positivas, ¿no? El próximo viernes va a ocurrir un evento muy importante en la Universidad Católica Andrés Bello. Se va a producir el Encuentro Nacional de los Constructores de Paz. De hecho, es el encuentro número 14
Es decir, esta no es una iniciativa de ayer, no es una cosa recién inventada. No, es el encuentro número 14 de los constructores de paz. Comparto con ustedes la nota hecha por los colegas de Radio Fe y Alegría a propósito de unas declaraciones de la profesora Luisa Pernalete, quien es la coordinadora de los constructores de paz en precisamente el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría. Dice así: a pocos días de realizarse el encuentro número 14 de constructores de paz el próximo 26 de mayo en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, en Caracas, Luisa Pernalete, coordinadora de Educación para la Paz del Movimiento Fe y Alegría, aseguró que en esta actividad las buenas experiencias se contagian. Las personas, cuando escuchan las experiencias, dicen: cónchale, si esa persona hace eso en su comunidad, yo también lo puedo hacer en la mía. Si esa mamá hace eso en su escuela, yo también lo puedo hacer en mi escuela. El contagio de las cosas buenas es interesante, afirmó Pernalete conversando con los periodistas de Radio Fe y Alegría. Relató que las madres, maestras y maestros, cuando asistían junto a ella al evento Constructores de Paz, llegaban contentos y decían: hay mucha más gente haciendo cosas por el país, lo cual a Pernalete la anima mucho. En este sentido expresó que hay que propiciar encuentros para mostrar las cosas buenas que se hacen, sobre todo en un contexto como el de Venezuela. Hay quienes me dicen: esto se lo llevó quien lo trajo, y yo les pregunto: ¿quién lo trajo? Nosotros tenemos que ver que hay iniciativas buenas a pesar de las dificultades, insistió la profesora Pernalete. Entre esas experiencias está la de una comunidad en La Guajira Zuliana, donde promueven la convivencia pacífica. Perdonen que haga el inciso, pero es que promover la convivencia pacífica en cualquier parte es muy importante, pero en La Guajira arriba, entre la sed y el hambre, entre la guerrilla y el narcotráfico, entre la guardia y el ejército, entre el abandono y el sol, allí promover la convivencia pacífica, bueno, son palabras mayores. Retomo el texto que dice, nos decía: entre esas experiencias está la de una comunidad en La Guajira Zuliana donde promueven la convivencia pacífica. También está la del programa Grupo Social CESAP La Gente Propone, del Estado Lara, que acompaña las demandas comunitarias de 12 municipios en Venezuela, mientras sus integrantes proponen soluciones. Una tercera iniciativa es la que realiza la Asociación Venezolana de Educación Católica ABEC en el estado La Guaira. Esta tiene que ver con la sinodalidad de comunidad que peregrina conjuntamente hacia el reino de Dios entre padres y representantes. Como ves, son 3 lugares diferentes del país, de diferentes tamaños, de diferentes públicos, y entonces uno los escucha y dice: yo también puedo hacer algo como eso, resaltó. Bueno, ese es el anuncio de lo que está a punto de ocurrir el próximo viernes, repito, en la Universidad Católica Andrés Bello. Usted dirá: bueno, ocurre en un sitio, ocurre en la universidad, a lo mejor es simplemente flor de un día o una cosa que está ocurriendo solamente en ese sitio. Pues no, quiero compartir con ustedes otro titular del final de la tarde de hoy, esta vez de los colegas de Tal Cual Digital. Dice así: leo, juego y aprendo. La comprensión lectora está relacionada con el éxito económico. Este es el titular, que está referido a un evento que ocurrió ayer y hoy. Hoy fue la clausura, esta vez en la Universidad Metropolitana. Leo, juego y aprendo es un programa educativo en el cual participan muchísimos actores, una vasta alianza de organizaciones de la sociedad civil y sectores privados, promovido fundamentalmente por la gente de la Universidad Metropolitana. Al frente de este programa hay un grupo de expertos educativos, investigadores del hecho educativo muy importantes, dirigido por el profesor Mariano Herrera. Mariano Herrera tuvo la gentileza de dar en exclusiva para las Fuerzas de la Unión las siguientes declaraciones que de inmediato comparto con ustedes. Escuchemos. Hola, Chu. Buenas noches y gracias por permitirme participar en tu programa. Bueno, sí, efectivamente, hoy terminó un evento que se llamó Leo, Juego y Aprendo, Experiencias y Perspectivas,
en el que expusimos los adelantos, los avances y los resultados de ese programa que se llama Leo, Juego y Aprendo. Es un programa que iniciamos durante el año escolar 22-23, o sea, en septiembre del año pasado, pero que requirió una planificación, una organización, un avance de actividades de formación, por ejemplo, de impresión de libros, etc., en febrero de ese mismo año. Bueno, la idea de este programa es esencialmente lograr que los niños que están siendo beneficiados por él, por este programa, aprendan a leer en primer grado de una manera definitiva, es decir, no una lectura de adivinanza que poco a poco se te puede ir olvidando, sino una lectura que efectivamente te quede como algo asimilado por tu cerebro y puedas recurrir a él, a ese aprendizaje de la lectura siempre que lo necesites. Y eso se hace, por supuesto, en esas edades, específicamente en la edad en la que se está en primer grado, que generalmente puede ser 6 años, por supuesto puede ser 5, puede ser 7, pero digamos, ese es un poco lo ideal. Bien, el programa entonces es para eso, para que a los niños que están en las escuelas con las que estamos trabajando aprendan a leer en 18 semanas durante el año escolar en el que están en primer grado. Ya te contaré otros detalles sobre en qué otros grados estamos y por qué, pero el primer grado es el centro. En este momento pues tenemos alrededor de 24.000 niños que están que participan en el proyecto. Esos niños están bajo la responsabilidad de 1.400 docentes aproximadamente, y estamos en 310 escuelas. Esas 310 escuelas a su vez están en 19 estados de Venezuela. Como te dije, empezó en septiembre del año escolar 22-23, o sea, septiembre del año pasado. Para esa época, para septiembre, ya teníamos los libros listos, se mandaron a imprimir unos meses antes, y se enviaron a las escuelas. ¿Cómo se enviaron? Bueno, pues se lo enviamos a lo que llamamos nuestros aliados. Tenemos 10 aliados. Para que se entienda lo que es un aliado, Fe Alegría es uno de esos aliados. Fe Alegría tiene, de esas 310 escuelas que te dije, tiene 130, son el 40% del total de las escuelas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Estos libros, ya una vez en nuestras manos, se enviaron a las oficinas de Fe y Alegría en los 18 estados donde está Fe y Alegría. Tenemos 19 estados, pero Fe y Alegría está en 18, porque ese otro estado es de otro aliado. Entonces, Fe y Alegría, a su vez, cuando le recibieron en sus oficinas estos libros, se los distribuyeron a las escuelas, o sea que se hizo como en 2 pasos, y bueno, eso le llegó a los niños. Igualmente, la guía docente le llegó a los docentes, a los maestros de esos niños. Eso lo hicimos con otros 9 aliados del MFL. Algunos de esos aliados son, por ejemplo, Impronta, que está en Caucahuita, pero Amblema está en 7 estados y cubre alrededor de 41 escuelas. Una fundación que se llama Fundación de Gaña está en Soledad, estado Anzoátegui, y cubre 57, creo que, escuelas. Tenemos también la Fundación Carlos Delfino en La Vega, tenemos la Fundación Alimentando Futuros en La Vega y en Catia, tenemos la alcaldía de Chacao y de Baruta también participando, en total son 11 escuelas con las 2 alcaldías. Tenemos Educamiranta, que también tiene un poco más de 50 escuelas, y es a través de esas alianzas con estas instancias que te estoy nombrando, que son organizaciones de la sociedad civil que ya tienen programas educativos en los estados donde están y que conocen a esas escuelas con las que nosotros también estamos en contacto, que pudimos hacer llegar esos libros. Y también gracias a esos contactos con estas alianzas pudimos darle la formación, la capacitación a los docentes de primero, segundo y tercer grado para que supieran manejar los libros que les mandamos y la guía docente. El proyecto se basa en una nueva, no es una nueva metodología, pero es nueva porque en Venezuela pues, no es la que más se usa, que se llama el método fonético, que es el que está demostrado por las ciencias cognitivas, pues las ciencias de la educación, que es el más eficaz. ¿Qué significa el más eficaz? Bueno, el que logra que más del 80% de los niños que aprenden con este método efectivamente dominen la lectura en máximo 18 semanas, que eso sea bien asimilado por el niño, y además que es el más eficaz con las poblaciones más desfavorecidas
socioeconómicamente las poblaciones vulnerables, que tienen estos niños que tienen mamás a lo mejor que no dominan bien la lectura o que tienen bajo nivel educativo. Con ese tipo de población es con el que mejor funciona el método, o sea que es un método que genera equidad. Un método que genera equidad. Están escuchando ustedes al profesor Mariano Herrera explicándonos en qué consiste el programa Leo, Juego y Aprendo, un programa promovido, impulsado, amparado en primera instancia por la Universidad Metropolitana, pero del cual participan la Alcaldía de Chacao, la Alcaldía de Baruta, Fe y Alegría, CESAP, una gran cantidad de actores que están trabajando con escuelas desde hace muchísimo tiempo en función de otros programas y que se han incorporado a este programa, un programa que garantiza que los niños aprendan a leer y a leer bien en 18 semanas. Un método que nos dice es especialmente eficiente con los niños de bajos recursos, es decir, con niños que tienen, digamos, vacíos de formación, fallas en su formación previa mucho más acentuadas. Así que es un programa que no solamente promueve educación, sino que además construye equidad. Recuerden ustedes que hay una diferencia importante entre lo que es igualdad y lo que es equidad. Como todas palabras bonitas, todas suenan bien. Pero igualdad es darle a todo el mundo lo mismo. Equidad es darle a cada quien, es más, es promover que cada quien sea capaz de construir precisamente aquello que necesita. ¿Ves? Es bien distinto en términos de la vida, de la lucha social, pues de la realidad social y la realidad educativa son conceptos bien distintos. Bueno, este programa Leo, Juego y Aprendo promueve la equidad en la base social. Mira, no es poca cosa, no es por supuesto la solución a la crisis educativa, pero estamos hablando, recuerden ustedes las cifras que nos dio Mariano Herrera, estamos hablando de 19 estados, 210 escuelas, 24.000 niños, 1.400 docentes. En estos momentos de Venezuela, donde desgraciadamente buena parte de los niños que están en la escuela pública están en sus casas esperando a ver si funciona o no funciona la escuela y los maestros están más bien peleando por su salario. En medio de esa situación, este programa Leo, Juego y Aprendo, articulado con esta red de organizaciones de la sociedad civil y bajo el impulso y el patrocinio de la Universidad Metropolitana, están logrando esta maravilla. Cuando son las 8:17 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias de América, Washington. Vozdeamerica.com. Carolina Espada, ¿cómo estás? Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al principio de nuestro programa, en el primer segmento del programa, felicitamos a los operadores de radio. Hoy es el día del operador de radio, ese héroe invisible que hace posible el milagro, la magia de la radio en sus casas y en sus vehículos, y ahora también en sus teléfonos, en sus tablets y en sus computadoras. Dimos dos buenas noticias al inicio del programa: el evento de constructores de paz del Movimiento Educativo Fe y Alegría el próximo viernes en la Universidad Católica Andrés Bello, y el evento Leo, Juego y Aprendo, que hoy culminó en los espacios de la Universidad Metropolitana, y estábamos escuchando al profesor Mariano Herrera explicando exactamente en qué consiste esa información. Bueno, hay otra buena noticia para abrir este segundo segmento del programa. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional lanzó un nuevo instrumento en Internet para recopilar denuncias, pruebas y evidencias de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.
Esto facilita las denuncias, la sustanciación de información, la documentación de estos hechos en tiempo real y vía online. Por cierto, además, dentro del menú de opciones de países que pudieran utilizar esta aplicación, esta novedosa aplicación para ese trabajo de denuncia de documentación, afortunadamente está incluido Venezuela. Gracias a la generosidad de Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, tuvimos conocimiento de una información, unos mensajes en la red social Twitter, difundidos por el joven Calixto Ávila Rincón, es uno de los activistas de Provea, sobre esta novedosa herramienta. Nos dice Calixto Ávila Rincón que esta nueva aplicación lanzada por la Corte Penal Internacional permite enviar información y posible evidencia en tiempo real, garantizando el anonimato, con geolocalización de los hechos y con las posibilidades de anexar videos y documentos, todo ello de acuerdo a lo planteado en el artículo 15 del Estatuto de Roma. Nos dice este amigo Calixto Ávila Rincón, que la Corte Penal Internacional incorpora en esta aplicación herramientas de inteligencia artificial, entre otros filtros de validación para manejar grandes volúmenes de información. El sistema ya tiene abierta la posibilidad para enviar información y posibles evidencias en la investigación Venezuela 1, en el examen preliminar también llamado Venezuela 2. Esto significa que la Fiscalía puede recibir informaciones y posibles evidencias sin poder aún adelantar actividades investigativas sobre lo recibido, hasta tanto decidan los jueces de la Corte Penal Internacional autorizar al fiscal Khan a retomar las investigaciones del caso en los próximos meses. Es una información importante, sobre todo para nosotros los venezolanos. Ustedes recordarán que hace poco hubo una situación en la que tras recibir los recaudos de la Fiscalía General de la República de Venezuela y los recaudos presentados también por la sociedad civil exigiendo la investigación, la Corte Penal Internacional tuvo una decisión salomónica. Dijo, ya tenemos lo que nos dice nuestro fiscal, ya tenemos lo que dice el gobierno de Venezuela, pero antes de tomar una decisión vamos a escuchar a quienes se plantean como víctimas, las presuntas víctimas, las posibles víctimas. Y abrieron un lapso para que quienes reivindican ser víctimas o familiares de las víctimas presentaran sus planteamientos sobre si es pertinente o no la investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Y fueron casi 9.000 los planteamientos elevados ante la Corte Penal Internacional pidiendo, exigiendo, demandando la apertura de esta investigación. Nos explicaba Ali Daniels entonces, el doctor Ali Daniels, que eran 9.000 planteamientos elevados ante la consideración de la Corte Penal Internacional, pero que eso no quería decir que fueran 9.000 víctimas. Posiblemente son muchas más, porque varios de sus planteamientos son no de una víctima, sino de grupos de víctimas. Esta aplicación, este anuncio que hace hoy la Corte Penal Internacional, posibilita que nuevamente, no solamente en Venezuela, en muchos otros sitios, pero digo, estamos hablando de nuestra situación, se siga nutriendo esa cantidad de personas que quieren elevar su búsqueda de justicia a nivel internacional, ya que no la han encontrado en las instancias locales, en las instancias nacionales. También de manera exclusiva para las Fuerzas de Unión tenemos un comentario de parte del doctor Ali Daniels sobre esta novedosa herramienta justiciera, esta novedosa herramienta de la Corte Penal Internacional, que, como ya escucharon ustedes, tiene incluso herramientas o elementos de inteligencia artificial para ayudar en el procesamiento de grandes volúmenes de información. Escuchemos entonces el comentario del doctor Ali Daniels. Buenas noches, tú. En el día de hoy se ha hecho un anuncio muy importante por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el
sentido de hacer público la puesta a disposición de quienes así lo requieran de una herramienta para recopilar y recabar posibles y potenciales pruebas sobre crímenes de lesa humanidad. Esto es una herramienta bastante interesante. Yo la estuve utilizando el día de hoy para probarla, a ver qué tal, y permite cargar videos, fotografías, documentos escaneados, PDFs, etcétera, documentos o videos que se consideren importantes para servir de prueba en futuros casos que la Corte, que la Fiscalía pretenda presentar. Entonces, en este sentido, lo único malo que tiene es que es una herramienta pues, que está hecha en inglés. Esperemos que en el futuro pues, se pueda utilizar con instructores en español para las situaciones como la de Venezuela, pero es muy interesante porque además permite incluso que quien la utiliza pueda señalar la ubicación específica en un mapa de donde hayan ocurrido los hechos. Entonces, hago la aclaratoria de que esto no implica que esos datos se vayan a utilizar, ni que esto implica que la Fiscalía vaya a investigar al día de hoy esos datos o utilizarlos al día de hoy. Eso solo lo podrá hacer una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares, como todos los venezolanos de buena fe esperamos, lo autorice para continuar. Pero mientras tanto, quienes así lo consideren, víctimas, organizaciones de derechos humanos y otro tipo de asociaciones, pueden enviar la documentación y las pruebas que consideren pertinentes para que cuando ese momento se dé, la Fiscalía las pueda utilizar posteriormente en casos concretos. Esto pone de manifiesto una vez más que la Corte Penal va a pasos muy lentos, pero no ha dejado de continuar sus objetivos de luchar contra la impunidad y de buscar información para lograr que los responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas por esos delitos. Era la voz del doctor Ali Daniels a propósito de esta herramienta hoy anunciada, hoy liberada, por así decirlo, por la Corte Penal Internacional, una novedosa aplicación para poder denunciar y documentar en línea sobre violaciones a derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad. Cuando son las 8:28 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al regresar vamos a estar hablando de política. Varios de ustedes me han estado planteando a través de la red social Twitter y de la red social Instagram que toque el tema. Bueno, vamos a tocarlo. Yo estoy realmente preocupado con las cosas que están ocurriendo y sobre todo las que no están ocurriendo. Eso me preocupa más todavía. Así que, repito, cuando son las 8:29 ya minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la estación y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
¿Cómo estás, Nerio? Un gran abrazo, colega. El pueblo gigante. Para ti, ¿qué es la radio? La radio para mí es algo que me encanta, donde puedo conocer personas y mientras me conoce y me divierto. La radio es entretenimiento e información que nos acompaña a todos. Algo que siempre estará con nosotros, que nos acompaña día a día. La Amén. radio es diversión, emoción y muchas veces hasta que hace llorar. Siempre la radio. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión del Jet. Vives equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión del Jet. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión del Jet. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Formate de Axel 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta en oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Undina, junto a Mario. Podrás encontrar medicinas y productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. En ella bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio en el primer lugar de nuestro canal. Son las 8:32. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vocenegra.com. Infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría de Salud de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que más un poco de guerra por América. En redes sociales informados a cada instante. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de Andalucía. Búscanos como Voz América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Joe Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Bueno, vamos a entrar ya al tema político. Fíjate, o fijémonos, generalmente a mí se me atribuye de manera creo que exagerada e injusta una cierta cualidad, una cierta capacidad para generar entusiasmo, optimismo a propósito de las iniciativas que se desarrollan y de las cuales yo forme parte. Repito, yo creo que eso es exagerado porque si bien el país recuerda cómo de múltiples formas mi nombre y mi trabajo está asociado a la inmensa victoria que obtuvimos en el año 2015 con las elecciones parlamentarias, bueno, debo decir con humildad en primer lugar que ese fue un trabajo de equipo, ese no fue un trabajo de Joe Torrealba solo. Fue un trabajo de un equipo inmenso en torno a una política, en torno a una idea, en torno a un propósito común. Eso fue lo que hizo posible la victoria del 2015. Y en segundo lugar, yo no estaba inventando cosas, yo no estaba inventando jingles publicitarios o latiguillos pegajosos para entusiasmar artificialmente a la gente. No, yo estaba diciendo simplemente la verdad. Y por eso
por decir la verdad, fue que se generó ese río de entusiasmo que terminó provocando esa victoria ciertamente fenomenal y que luego desafortunadamente fue despilfarrada por la torpeza y la miopía política de las direcciones políticas opositoras y por la maldad, hay que decirlo, por la habilidad nefasta del régimen para castrar, para neutralizar esa victoria. Bueno, hoy lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Yo no voy a inventar optimismos falsos, yo voy a decir la verdad. La verdad es que el oficialismo está perdiendo votos de manera horrenda. Y no desde ahorita. Por favor, si tienen lápiz y papel, anoten. En las elecciones del año 2012, las últimas elecciones en las cuales participó como candidato el hoy fallecido presidente Hugo Chávez, el oficialismo sacó 8.191.132 votos. Repito, 8.191.132 votos. Falleció el presidente Chávez, como todos sabemos, esa fue una candidatura de sobrevivencia del chavismo. O sea, fue realmente un acto de desconsideración total poner a Chávez como candidato estando prácticamente en sus últimos momentos. Pero lo hicieron porque más allá de las consideraciones humanas, ellos pensaban, y con razón creo, desde ese punto de vista, que para ellos era vital tener a Chávez como candidato. Sacaron, repito, 8.191.132 votos. En las elecciones del 2013, las primeras a las que acude como candidato el señor Mauro Moros, como candidato y presidente encargado, sacaron 7.587.579. Es decir, perdieron casi 1 millón de votos. Casi 1 millón de votos en 11 meses. Eso fue en las elecciones del 2013. En las elecciones del 2018, esas elecciones en las cuales la oposición perdió por forfeit, ¿no? Por necios, por no hacer su trabajo. En las elecciones del 2018, el oficialismo sacó 6.245.862 votos. Es decir, perdieron más de 1 millón, 1.400.000, casi 1.250.000 votos en comparación con el 2013 y perdieron 2 millones y tanto, 2 millones y medio en comparación con el 2012. En las elecciones del 2020, el oficialismo sacó apenas 4.321.000 votos. En las elecciones del 2021, ahorita las regionales, las últimas, el oficialismo sacó 3.722.000. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Lo que estoy diciendo es que de cada 10 personas que votaron por el chavismo en el 2012, 6 no están votando hoy por esa tarjeta. Nada más y nada menos. Una sangría del 60% de los votos. Eso es lo que ha perdido el chavismo. El madurismo es hoy un gobierno de minorías con tendencia a seguirse reduciendo. Eso es desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista numérico. Los números no mienten, ahí están. Allí están. De hecho, en los últimos procesos electorales ha ocurrido que el voto no chavista ha sido más abundante, ha sido mayor, ha sido más numeroso que el voto oficialista, solo que el voto no chavista ha ido dividido. Entonces, bueno, teniendo más votos, los genios que dirigen la política opositora, teniendo más votos, pierden. Ya eso tiene que ver, pues, no con... Hay gente que dice, no, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, no es así. Este pueblo ha votado en contra del proyecto político oficialista. Este pueblo, cuando le dijeron que marchara, marchó. Cuando le dijeron que votara, votó. Cuando le dijeron que se abstuvo, se abstuvo. Este pueblo ha hecho todo lo que se le ha pedido para enfrentarse al proyecto político. Ahora, lo que no tiene es algo que se pueda llamar una dirección política eficiente, seria, competente, que sea capaz de darle una expresión política eficiente
a esa inmensa mayoría social que sea. Pero ahí están los números, ¿no? Ese es el tamaño de la oportunidad. Ahora, ¿qué está ocurriendo hoy? Mira, están ocurriendo cosas lamentables. Hay que decirlo. Voy a poner solamente un ejemplo. Yo les voy a proponer que ustedes se metan en sus teléfonos o en sus computadoras, en sus tablets y pongan en el buscador Dinora Figuera, gobierno interino. Te vas a encontrar con titulares como estos. Conformado nuevo gobierno interino en Venezuela, dice el diario Las Américas. Dice el Nacional, entre signos de interrogación, ¿está Dinora Figuera a la cabeza de un nuevo gobierno interino en Venezuela? Dice Tal Cual Digital, Dinora Figuera, dos puntos, no soy presidenta interina. Bueno, y así te vas a encontrar como 15 titulares más. Unos diciendo que hay un nuevo gobierno interino en Venezuela por disposición del llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Otros diciendo que no es así. Estados Unidos diciendo que reconoce en Dinora Figuera a la supuesta presidenta en el exilio de una Asamblea Nacional que a todas luces ya no tiene ninguna vigencia. Pero Estados Unidos supuestamente los reconoce y reconoce a Dinora Figuera competencias similares a las de un jefe de Estado. O sea, un barullo total, una confusión absoluta sobre una cosa que tendría que ser muy clara. ¿Es o no es? ¿Cumple o no cumple con esas funciones? ¿Tiene o no tiene esas competencias? ¿Y en base a qué las tiene? Bueno, esos niveles de imprecisión se tienen, y estoy citando apenas ese caso. Hay otras situaciones que son ciertamente más engorrosas y habría que decirlo incluso más vergonzosas. Cito de inmediato, y hablando de los titulares de hoy, de esta tarde, hay unas declaraciones del dirigente de Voluntad Popular. Bueno, ahorita está en Voluntad Popular, él ha estado en varios partidos, pero ahorita está en Voluntad Popular hasta donde yo sé, el joven John Goycochea. John Goycochea emite unas declaraciones que son difundidas, entre otros portales, por la gente de Monitoreamos, y dice lo siguiente: John Goycochea alertó de que supuestamente sectores opositores están ofreciéndole al gobierno entregarle activos a Maduro a cargo de habilitaciones electorales. Voy al texto. El dirigente de Voluntad Popular, John Goycochea, alertó este miércoles, o sea hoy, que un sector opositor ha propuesto entregar al régimen de Nicolás Maduro el control de los activos protegidos en el exterior a cambio de beneficios personales, como la eliminación de inhabilitaciones para poder participar en venideras elecciones. Hay una propuesta de un grupo opositor, dice Goycochea, para anular a la AN 2015 y entregarle los activos a Maduro a cambio de negociaciones personales, habilitaciones e indultos, etc. En mi opinión, esto es un gravísimo error que hace peligrar las elecciones, aseguró John Goycochea. Seguramente, bueno, algunos de ustedes quizás no recordarán ni siquiera quién es el señor Goycochea. Les recuerdo, fue un dirigente estudiantil importante, de los que en el año 2007 insurgió y protagonizó aquellas jornadas que terminaron dando al traste con el referéndum constitucional promovido por el oficialismo para aprobar su primer proyecto de reforma constitucional. Luego creo que militó en Un Nuevo Tiempo, creo que estuvo también en Primero Justicia. Bueno, pasaron muchas cosas, fue detenido en una ocasión. Y ahora que él está hablando de acuerdos con el gobierno, él llegó a un acuerdo, lo dijo porque él mismo lo reconoció, él llegó al acuerdo con el gobierno de que lo liberaran a cambio de que él se iba a postular como candidato a alcalde en aquellas elecciones en las que sectores de oposición no participaron. Entonces al parecer el gobierno le interesaba que apareciera Goycochea
como candidato a alcalde. Bueno, este es el personaje que hoy está diciendo palabra por palabra lo mismo que dijo hace una semana el señor Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dijo que, y señaló concretamente a Primero Justicia, a la organización en la que antes militaba Goycochea. Diosdado Cabello dijo que supuestamente Capriles estaba proponiendo entregarle Citgo al gobierno a cambio de que lo habilitaran a él como candidato. A todas luces, una operación política y comunicacional de Cabello para seguir sembrando división y molestia dentro de la oposición. Pero bueno, una semana después el señor Goycochea repite con pelos y señales la misma declaración. Eso es lo que genera luego, esta misma tarde, una declaración de la exdiputada María Beatriz Martínez. María Beatriz Martínez es actualmente la presidente del partido Primero Justicia. Se titula así: María Beatriz Martínez comparó a John Goycochea con Diosdado Cabello. Voy al texto. La presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, comparó a John Goycochea con el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Con el mensaje "no podemos ser igual que el régimen", Martínez compartió en su cuenta de Twitter una composición en la que hace una equivalencia entre Cabello, quien está señalado como presunto perpetrador de crímenes de lesa humanidad, y Goycochea, quien sufrió dichas violaciones a los derechos humanos. Esta es una redacción evidentemente sesgada de la gente de este portal, porque la similitud entre Cabello y Goycochea no viene dada porque aquel sea violador de derechos humanos y este sea expreso político. El tema no es que aquel es calvo y este tenga pelo. Ese no es el punto. El punto es que ambos están declarando con días apenas de diferencia, de la misma manera, injuriando a otro sector de oposición. De esta manera, la dirigente PJ respondió a la alerta que hizo Goycochea sobre la presunta intención de un sector de la oposición, bla, bla, bla. O sea, evidentemente, monitoreamos, está en la jugada. ¿A qué voy? Porque mi problema no es si tiene razón la señora de PJ o si tiene razón el joven de Voluntad Popular. Voy a lo siguiente. Teniendo nosotros, es decir, teniendo ese inmenso país que quiere cambio, ¿no? Teniendo la oportunidad, la ventana de oportunidad que acabo de escribir cuando les dije número por número cómo viene perdiendo apoyo electoral el oficialismo. Es decir, teniendo nosotros hoy claramente la posibilidad de desplazar del poder al bloque dominante en 2024, sin embargo, lo que uno ve, lo que uno está palpando, lo que uno está escuchando, es a estos señores dándose con todo de una forma inmisericordia. Ojalá ellos emplearan, cuando digo ellos me refiero a los dirigentes políticos de la oposición convencional, de la oposición tradicional, ojalá ellos le dedicaran por lo menos el 30% de esa energía a hacerle oposición al gobierno. Ojalá nos estuvieran hablando, chicos, de cómo la ley antibloqueo es una ley que no solamente permite, sino promueve la corrupción. Porque al consagrar, al darle legalidad a la opacidad, hace posible que ocurran desgracias como la que acaba de ocurrir en PDVSA y en el tema de los criptoactivos, y que la gente, si se entera cuando ya es demasiado tarde, cuando 21.000 millones de dólares han desaparecido. ¿Qué tal? Pero de eso no se habla, ¿no? Hablan es de estas pequeñas miserias, ¿no? Estos pequeños trapos sucios que se sacan unos a los otros. Yo les digo de verdad, me están preguntando también que quién es mi candidato. Mira, vale, mi candidato es el que salga, ¿no? Mi candidato es el que pueda ganar, el que pueda cobrar y el que luego pueda gobernar. Ese es mi candidato. ¿Ve? Que si es la señora aquella o si es el caballerito aquel, mira, realmente a mí me da lo mismo. A mí me importa es que sea uno y solo uno. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿cómo que te da lo mismo? Es que es lo mismo, es que es igual.
Mira, lo voy a poner de la siguiente manera. Si el candidato que escogemos, mediante el mecanismo que sea, consenso, primarias, acuerdo, lanzando la moneda al aire, X, pero lo importante es que sea uno solo. Si ese candidato nos sale bien y hace un tronco de gobierno, oye, qué bueno. Pero si ese candidato nos sale mal, mira, lo peor que nos puede ocurrir es que lo saquemos en 5 años. ¿Ves? Eso es lo peor que nos puede ocurrir. O que lo saquemos antes en un referéndum revocatorio, si sigue siendo legal esa alternativa. ¿Ves? Pero estos tipos que están hoy en el poder pretenden ser eternos. ¿Entiendes? Eternos. Y están haciendo un diseño político, institucional, un copamiento de las instituciones de tal naturaleza para seguir gobernando eternamente, aunque ya no tengan respaldo popular. Ellos se saben gobierno de minorías, entonces dan los pasos que tienen que dar para garantizar seguir en control del poder. Copan las instituciones, dividen a la oposición, establecen un sistema de control a nivel informativo y a nivel policial de la población y mantienen a la inmensa mayoría de la población en la miseria para que dependa del Estado, para que dependan de ellos, para que dependamos. Entonces, caramba, me preguntan ustedes que quién es mi candidato. Mira, el nombre y el apellido, la fotografía es lo de menos. Lo importante es que haya una política clara y un claro propósito de llegar al poder para cambiar para bien la situación del país. Cuando son las 8:50 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o laptop. Escribe voceamerica.com y entra al mundo de información voceamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Voceamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Fernández, Voz de América. Voceamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Dicho todo lo cual, a propósito, espero haber respondido a las inquietudes que ustedes me plantearon sobre este tema político. Vamos a seguir trabajando el tema, por supuesto, y vamos también a seguir exhortando y llamando al sentido común y a la sindéresis en las direcciones opositoras. Pero mientras tanto hay que ocuparse de la vida real. Y la vida real nos lleva a un rincón de la venezolanidad llamado Amazonas. En Amazonas hay una situación muy compleja, hay un operativo militar de más de 5.000 efectivos, pero sin embargo eso no logra amedrentar la acción de los grupos irregulares que siguen controlando vida y territorio en la zona. Tenemos un mensaje que exclusivo para las Fuerzas de la Unión nos envía desde Amazonas el señor José Mejías, quien es el coordinador de Fundarredes en esa región. Escuchemos. Saludos, Jesús, buenas noches. Desde aquí de Puerto Ayacucho, soy José Mejías, coordinador de la ONG Derechos Humanos Fundarredes, activista social, también miembro del Foro Cívico. Bueno, en esta oportunidad, saludando en primera instancia a tu audiencia y bueno, agradeciéndote de antemano esta oportunidad. Bueno, en efecto, como hemos conversado fuera de micrófono, la situación aquí en Amazonas, sobre todo en la parte del sur, hacia el extremo sur, sigue como muy latente con el tema de la minería. Recientemente acudió aquí a Puerto Ayacucho a denunciar públicamente un grupo de indígenas yecuanas por una situación que se está dando en el Alto Orinoco también y que es público y notorio con la explotación minera. Algo que es grave porque ocurre pues, en prácticamente la adyacencia del Parque Nacional Huida-Marahuaca y donde eso se interconecta pues, de una u otra manera con el río Orinoco, con las cabeceras del río Orinoco. Entonces todas esas cosas son graves y bien
precisa, pues, y es lo que yo te he venido comentando, de que no solamente es en la zona de Yapacana, donde por cierto, a pesar de toda la campaña mediática que viene ejerciendo el gobierno nacional, el componente militar que se ha dedicado pues muy frecuentemente a evidenciar pues, o hacer ver de que se está haciendo un trabajo allí de recuperación de esa zona, de desplazamiento de todo grupo irregular que hay allí, de todo tipo de actividad minera, extractivista, que afecta considerablemente al medio ambiente y a las comunidades indígenas que están allí, inclusive genera problemas de orden público allí, porque para recordar la situación que se está viviendo ahorita recientemente con una muchacha, una joven desaparecida también allí, pero en el mes de diciembre también ocurrió, a finales del mes de diciembre del año pasado, con el caso del líder indígena Wilberto Camico, el caso de José da Costa, un docente también que fue asesinado hace como 1 año y medio, 2 años también en esa zona, y así cosas, ¿verdad?, que suceden allí. Bueno, y el gobierno ha intentado como venderle que eso se está recuperando, que eso hay todo un proceso para ello, pero en efecto, además del despliegue militar que hay hacia esa zona, porque tenemos entendido que varias zonas del país están desplazándose recurrentemente y se intercambian como el relevo pues, en esa zona para seguir con el proceso de limpieza y de recuperación de la misma, nosotros, y es lo que hemos obtenido a través de testimonios de habitantes de esa zona, de que bueno, eso sigue igual, lo único que cambia es la campaña mediática, que ahora hay ciertos grupos que han sido desplazados, hay una confrontación directa entre los militares que están allí, porque el jefe Ciofán manifestó que hay 5.000 militares allí, entonces entre los militares y en los puntos de control indígenas, entre comillas, ilegales que estaban allí, más los grupos irregulares que aunque se han como dispersado en la zona. Pero indudablemente es la gran pregunta y el interrogante que nos hacemos, porque es como quítate tú para ponerme yo, porque la situación sigue en cuanto al deterioro, destrucción del medio ambiente en esa zona, la logística para que se mantenga operativa toda esa infraestructura de destrucción sigue en pleno desarrollo, no se ha detenido de manera bien elocuente, a pesar de que tuvimos la información que cuando comenzó el operativo sí efectivamente también eso se había como detenido un poco, pero luego volvió a resurgir a sus anchas, pues todo ese proceso de destrucción que hay ahí en esa zona por la paz. Sigue la destrucción ecológica de la Amazonas, sigue la extracción del oro de sangre. Por cierto, les recuerdo lo que a propósito de eso nos dijo anteayer el líder indígena Baniba y exgobernador de Amazonas, el señor Liborio Guarulla, dijo: ni 1 gramo, ni 1 kilo del oro extraído allí ha ido a parar al Banco Central de Venezuela. Todo eso, de ahí se está sacando oro, ¿cómo no? Claro que se está sacando oro, pero eso llega o a los bolsillos de unos cuantos, o se va vía Colombia, o termina en Curazao. En Curazao está pasando algo muy peculiar. En Curazao no hay minas de oro, pero hay un negocio de oro impresionantemente intenso y floreciente. Ese oro que, repito, no llega a Minerven, no llega al Banco Central de Venezuela. Bueno, de eso nos está hablando José Mejía. Sigue la destrucción ecológica, sigue el negocio del oro, sigue esa situación de inseguridad que no se aminora con el dispositivo militar. Está en marcha la llamada Operación Atures, que es la continuidad de la Operación Roraima. Nos dice el señor Mejías que son unos 5.000 efectivos militares desplegados en la zona, que sin embargo no han logrado que dejen de actuar los grupos irregulares. Específicamente se han referido al ELN,
al Ejército de Liberación Nacional Colombiano. Y bueno, también hay otros actores, están los grupos amponiles, están unas milicias o unos puntos de control indígenas, dice José Mejías, entre comillas, esos indígenas. Habrá que conversar luego posteriormente con él acerca de por qué le pone esas comillas. Lo cierto es que permanece la situación de inseguridad, permanece la situación de agresión al ecosistema y permanece la zozobra y la angustia de los venezolanos. Un territorio donde en rigor no se puede decir que la soberanía esté siendo ejercida por el Estado venezolano, sino que hay multiplicidad de actores, incluso con armas en la mano, imponiendo su criterio y su ley. Y en el caso concreto de nuestros compatriotas, bueno, ya son varios, solamente en las últimas semanas, ya son varios los venezolanos secuestrados e incluso asesinados en esa zona del Yamacana. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos, hoy celebrando su día, el Día del Operador de Radio. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos L&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Bueno, hermano, felicidades. Dale, pues, gracias.